Hablas del intelecto del matemático. Un matemático brillante puede adolecer de menos solvencia en otros campos. ¿Cuántos tipos de inteligencia hay? Bueno, mira lo que dicen de este hombre Perelman, ¿no? El de la conjetura de Poincaré, que creo que si vive en Moscú, me parece, bueno, y si él no tiene casi relaciones sociales, eso ya es un extremo, ¿no? Yo he conocido a Es muy matemáticos, de savant, Sir ¿no? Michael Atiyah, que falleció, que era medalla Fields, una mente brillante. Yo tuve la suerte de verle varias veces, de cenar con él, porque un amigo mío estaba haciendo doctorado con él, y era un hombre encantador, efusivo, hablabas de todo, de literatura, de historia, o sea que hay de todo. Yo siempre digo que les tengo, claro, a ver, quizá la filosofía, también el arte, ¿no? Escribir poesía, escribir, por ejemplo, o sea, escribir libros en general y dar con ideas, tiene una gratificación a corto plazo mayor, ¿no? Porque en general tú ahora mismo me estás entrevistando aquí, estamos interaccionando, pues ¿por qué? Porque yo me dedico a hablar y a escribir libros, ¿no? Y eso ya tiene como un... puede tener un impacto más directo. El matemático no, porque claro, al final que tú hayas demostrado el teorema del índice o lo que sea, pues eso al final es algo mucho más abstracto que muy poca gente puede entender. Pero a largo plazo es mayor eso, el valor de eso, ¿no? O sea, eso ya está, ya es una adquisición permanente para el conocimiento humano. No todo es relativo en el conocimiento humano, eso ya está. Mientras que una obra tuya de filosofía o de literatura o de historia, pues tú no sabes si va a quedar obsoleta, desbancada o ya va a ser juzgada negativamente, no lo sabes. O sea, puedes tener gratificación a corto plazo, pero a largo plazo, ¿quién gana el cielo aquí del intelecto? ¿No? Es un poco casi... no lo sé, pero desde luego no implica que una persona se dedique a las matemáticas o a cosas más abstractas, también en filosofía, gente que hace cuestiones mucho más abstractas, ¿no? De ontología o de epistemología, etcétera. Eso no significa que... O de teoría de juegos, por ejemplo, yo he tenido también la suerte de conocer y hablar varias veces con el profesor Eric Maskin, premio Nobel de Economía, pero él es matemático, él se lo dieron por... que esos sí son los Nobel de Economía que son absolutamente incuestionables, ¿no? O sea, porque es un resultado de teoría de juegos y es matemático, no es como si se lo dan a otros que puedes... Bueno, aquí ya hay más orientación según su escuela, no, esto es objetivo. Pues es un hombre encantador, muy abierto, con intereses más allá de la teoría de juegos y de las matemáticas, y puedes hablar de filosofía, puedes hablar de historia, pero desde el punto de vista de la solidez de la contribución intelectual está claro, ¿no? O sea, hay bienaventurados los matemáticos, ¿no? Los grandes matemáticos, claro, al final luego esto va también por escalas, ¿no? Dependerá de la relevancia de tu contribución. Mientras que en el ámbito de las letras, de las humanidades, efectivamente, o sea, hay, pues fíjate, al final los grandes del pensamiento humano seguimos en la tradición occidental, todo el mundo sabe más o menos quiénes son, ¿no? Y seguimos discutiendo sus ideas, ¿no? Pero nunca tienes esa certeza, ¿no? De que realmente sea un valor tan permanente. Y en el arte, pues volubles son los juicios del ser humano, ¿no? O sea, es muy variable. Claro, aquí alguien me dirá, bueno, pero ¿por qué tienes que aspirar a esa permanencia? Y efectivamente, es otra pregunta, ¿no? O sea, al final yo creo que no es cuestión de saber si eso va a trascender o no, es también el disfrute de lo que tú haces y hacer las cosas por sí mismas. Que luego eso perdure, pues magnífico, y si no, pues tampoco pasa nada. Pero los tipos de inteligencia... Claro, y entonces justo, por eso te digo, no es exclusivo del matemático el no tener inteligencia social. Eso no es No, por exclusivo, supuesto. en absoluto. No. ¿Existen tipos de inteligencia? A ver, yo en su momento fui un entusiasta de las inteligencias múltiples. He tenido también la suerte de conocer a Garner en Oxford, en Altius. Yo ahora soy más escéptico. Yo creo que la inteligencia como tal es única. O sea, yo la inteligencia la entiendo. Hay distintas maneras. De hecho, tú lees las definiciones de la Sociedad Americana de Psicología tal y no se ponen de acuerdo. Al final es un cajón desastre. Es como la definición famosa de cultura, ¿no? De Sir Edward Taylor, que ahí te mete de todo porque es muy difícil saber cuál es el factor realmente determinante de la inteligencia. Yo la defino como capacidad de abstraer. Para mí lo más definitorio de la inteligencia humana, no voy a entrar en lo de la artificial, es capacidad de abstraer. Es capacidad de resolver problemas. Sí, pero para resolver problemas tú, en general, es porque tienes capacidad de abstraer y de ponerte en un plano superior de análisis, ¿no? Capacidad de adaptación, pero es que eso me parece muy vago, ¿no? Porque casi todo... Hay muchas cosas que son capacidades de adaptación. Entonces, yo la que a mí me convence más es esa.
y se ve en general, ¿no? Las personas más inteligentes tienen esa capacidad de abstraer, ¿no? De llegar como a un plano superior de análisis. La rapidez, bien, puede, pero no es necesario, ¿no? Que haya. Hay gente a lo mejor más inteligente que es más pausada. No lo sé si es absolutamente determinante, ¿no? Tipos de inteligencia. Yo hablaría dimensiones de esa inteligencia. Pero la inteligencia como tal es eso, capacidad de abstraer. Lo que pasa es que eso luego puede ser más fuerte en ciertas dimensiones. Puedes tener mayor fortaleza, por ejemplo, en la capacidad lingüística, ¿no? Que en el fondo también es abstracción, el usar el lenguaje. En la matemática, esa es una muy clara, ¿no? Será Euclides, pues tal, ¿no? O Gauss, evidentemente. Pero claro, yo entiendo la intuición de Gardner, ¿no? Que esto viene también de la teoría de la modularidad de la mente, de Fodor, etcétera, y él lo usa para la psicología de la inteligencia. Pues dices, claro, a lo mejor a Virgilio, no sé si se le daban bien las matemáticas, pero desde luego Virgilio es una persona tan inteligente porque va a ser menos inteligente que Euler o que Gauss, ¿no? Pero yo insisto, la inteligencia como tal es la misma, es la fortaleza que tú tengas en ciertas dimensiones. Es casi en los lenguajes de la inteligencia. Tampoco hay que irse a la brillantez. Yo me puedo utilizar a mí como objeto de estudio. Yo hay un aspecto profesional, incluso podríamos decir, en el que la gente me tiene bien considerado y dice, yo pienso que eres inteligente porque veo que haces esto. Eso es lo que piensa la gente respecto a un tema concreto. Yo sobre otras parcelas del día a día te puedo decir que soy tonto. Que soy una persona a la que le cuesta llegar. Claro, comparativamente con eso. O te refieres a comparativamente con la media. Resolución de problemas del día a día, que a lo mejor otra persona es mucho más eficaz en mucho menor tiempo. Totalmente. Vamos, yo lo veo con mi hermano, por ejemplo, muchas cosas dices, es que lo hace mucho mejor que yo. O sea, claro, sí. Pero también son cosas que exigen un desempeño intelectual. Y entonces eso es lo que a mí me hace pensar en lo plausible de que existan. No, pero yo creo que es las dimensiones. Es la inteligencia, es la fortaleza que tienes en lenguajes distintos. Es que son lenguajes distintos. O sea, esto es como decía Sir Michael Atiyah, dice, I speak mathematics, ¿no? Yo hablo matemáticas, vale. O llámalo como quieras. O hay gente que tiene una visión espacial, o la inteligencia musical, por ejemplo, que yo no la he tenido nunca. Yo soy un gran melómano, aprecio... Hace poco, por ejemplo, Era una misa de Vivaldi que estuve en la Catedral de Salamanca, que era una cosa en la Catedral Vieja de Salamanca, que es una... Es que yo me siento casi más privilegiado porque lo sé apreciar. Soy espectador ahí, pero lo sé apreciar. Bueno, porque yo ese lenguaje no, o a lo mejor porque no lo he cultivado o no, lo que sea, pero no es el lenguaje con el que más cómodo me siento. Yo creo que tiene que ver con eso. La inteligencia es esa capacidad, ¿no? En abstracto. A ver... Aquí, pues claro, yo creo que estamos hablando de escuelas de interpretación, ¿no? Si esto es falsable el modelo de Gardner, es falsable el modelo que yo te estoy diciendo, que en el fondo seguro que no es mío, es falsable el modelo de lo de la inteligencia fluida o cristalizada. Son interpretaciones de lo que nosotros vemos que es la experiencia humana. Es decir, es como la inteligencia es... ¿Quién sabe qué es exactamente la inteligencia? Un depósito de agua que tenemos. Es un depósito de agua que tenemos y a lo mejor luego ya las parcelas que tú riegues, ¿no? Hacia dónde se vaya ese agua, va un poco por ahí. Y que a lo mejor y también que tengas una facilidad innata para aplicar esa capacidad a ciertos lenguajes, más que a otros. Por eso hay gente que tiene mayor capacidad innata para la música, o para el lenguaje hablado y escrito, o para las matemáticas. Pero lo que es la inteligencia, yo creo que lo notas, ¿no? O sea, las personas que son inteligentes, es que se ve, da igual a lo que se dedique, se puede dedicar a filosofía, a historia, a matemáticas, a química, a relaciones internacionales, a... no sé, yo es mi... Pero claro, probablemente se necesite una síntesis en psicología que integre todo esto y diga, mira, tenías parte de razón tú, tenía parte de razón él. Yo te digo que lo de Gardner lo veo más como eso, como dimensiones de aplicación o fortalezas de esa inteligencia en lenguajes. Es interesante ahora que aludes a la pintura, a la música, a las artes, hablando de inteligencia, que yo he conocido gente muy creativa que ha hecho grandes cosas, que se ha labrado una carrera artística en base a su creatividad, que en un diálogo tú no te quedas con la idea de incluso te choca. Dices, ¿cómo esta persona es capaz de componer y de crear según qué cosas? Volvemos a lo mismo, la inteligencia, evidentemente un mínimo
medio alto seguro que tiene. Estoy casi seguro, vamos, si no me... Pero ya te digo, al final es condición necesaria, no suficiente. Sí. Incluso el umbral puede estar en la media o por encima de la media. O sea, hombre, vamos a ver, yo sí creo que para ciertas ramas, para que esa creatividad fructifique, o sea, originalidad útil, ¿no? Sí. Claro, ya tienes que ser bastante inteligente, ¿no? O sea, para ciertos ámbitos, sobre todo muy abstractos, ¿no? De matemáticas, de física, de filosofía también, de cierta... Y en el arte, yo es que, claro, cuando tú ves lo que hace, por ejemplo, Miguel Ángel, dices, para esculpir esto... No sé, Leonardo da Vinci, es que claro, yo de hecho en el libro que escribí sobre lo de Gardner justamente decía, vale, que en ese momento aceptaba el modelo de Gardner, digo, pero una cosa que desde luego tiene que añadir Gardner es la inteligencia universal. O sea, porque habla de las 9 famosas, porque es la broma que hacían, ¿no? De Dios necesitó 6 días para crear el mundo, no el sitio de descanso, pero Gardner necesita 9 inteligencias, ¿no? Para explicar. Pero dices, mínimamente en ese esquema tiene que estar la universal. O sea, inteligencia para todo. Leonardo da Vinci, que le atribuyes a Da Vinci. Leibniz, Goethe en cierto sentido también. Pero bueno, y ya te digo que ahora sería más crítico, pero en ese momento que era más entusiasta de ese modelo, incluso yo le veía esa falla. Claro, es que un artista, por ejemplo, un pintor, ¿no? Cuando pinta, es que hay la inteligencia espacial de composición, lo que tienes que tener en tu cabeza y cómo articulas, cómo ordenas. Eso a mí me parece que es también una inteligencia extraordinaria, o sea... Yo lo envidio, o sea, dices, ¿cómo puedes pintar la Capilla Sixtina? Fíjate con futbolistas. Claro. Que tú los ves jugar y dices, incluso si el fútbol no te gusta, reconoces que lo que estás viendo es arte. Cómo leen el juego, cómo son capaces de encontrar el hueco, cómo lo distribuyen, cómo son capaces... Yo tengo mis problemas con el fútbol, pero lo reconozco. Sí, pero yo no soy futbolero, futbolero, por eso te lo estoy diciendo. Pero ves unos vídeos, ves un regate que dices, esto parece de dibujos animados, esto es imposible que se esté haciéndolo una persona de carne y hueso. Ya, y luego esas personas... No son tan inteligentes. Claro, las ves en una conversación banal... A ver, dices, ¿cómo puedo casar lo esto? corporal cinestésico, es verdad que al final es la mente, ¿no? La que... Pero claro, es distinto, ¿no? Es que la que ve el hueco. Por eso me he centrado mucho en la distribución del juego y no tanto en algo que puede ser más mecánico, sí, pero como un buen disparo. Como tú me decías al principio, también puede ser, igual que me decías matemáticos como Perelman, que a lo mejor han trabajado esto más, o luego no las relaciones sociales o lo que fuera, la inteligencia interpersonal, etcétera. Bien, puede ser que esa inteligencia que es única o... Esa inteligencia en el sentido más general, ¿no? Que es la inteligencia con mayúsculas, que eso, claro, si no lo has o no lo has desarrollado o innatamente tú has nacido con una capacidad que te lo concentra todo en este ámbito, a lo mejor a expensas de tenerlo en otro. No lo sé. No lo sé. Ya te digo, es una cuestión abierta. Yo ahora mismo me convence más que existe la inteligencia como tal, en sentido más general o universal, llámalo como quieras. Más que inteligencia... Es que, claro... Puede ser un tema semántico, pero yo lo que me cuesta ahora entender son inteligencias compartimentadas, como inteligencias distintas. Sí. No, aunque haya módulos de procesamiento distinto, pero eso no significa nada. Eso puede seguir habiendo una inteligencia compartida. Eso me cuesta más aceptarlo ahora. O quizá la verdad sea, por ser hegeliano, no como integrador, que a lo mejor es verdad, está en esa multiplicidad, pero luego hay una base común, que sea la inteligencia como tal. No lo sé. Desde luego... Yo no hace mucho que escribí para mi libro, el de Lógica, Ciencia y Creatividad, me estuve mirando definiciones de inteligencia, ¿no? Y a mí lo que me pareció es que incluso tú vas a las definiciones como más estándares y, claro, conjugan cosas distintas porque es casi un cajón desastre lo que hay ahí. Es como la definición de cultura, ¿no? De Sir Edward Taylor. Pues, costumbres, creencias, muchas cosas. ¿Pero qué es? ¿Es costumbres, creencia? ¿Cuál viene antes? ¿Cuál? Pues un poco aquí pasa lo mismo. Yo pienso que se puede hablar de una inteligencia general como tal y que luego se diversifica en dimensiones que son más bien lenguajes. Pero claro, puede haber una persona que tenga tanta inteligencia en este ámbito corporal cinestésico, a lo mejor muy poca en uno lingüístico, que cuando tú interactúas con esa persona, pues dices, es que claro, como habla no me parece muy inteligente. Bueno, puede ser hay una descompensación, no sé. No lo sé, son especulaciones gratuitas, no lo he estudiado en profundidad.